Hola, Dios bendiga, un abrazo fuerte. Hoy quiero hablarles de la ceguera espiritual. Eh, Quiero que busquen conmigo números 11 y es la parte del uno, bueno, del 4 al 6, o lo pueden leer completo, ¿verdad? Para conocimiento propio. Pero el Espíritu Santo me dice ceguera espiritual. Y por supuesto que lo estoy hablando porque él viene trabajando unas cositas conmigo, ¿verdad? Entonces me lleva a la historia de Moisés cuando los israelitas se estaban quejando, ¿verdad? De, de que ellos comían bueno en Egipto. Entonces, vamos a escudriñar un poquito de eso porque la ceguera espiritual abunda mucho más de lo que podemos pensar. La ceguera espiritual, eh, acabo de descubrir, acabo de descubrir, creo que ayer o antier, en estos días bien recientes, que un cristiano puede tener ceguera espiritual. Una persona que tiene al Espíritu Santo puede estar en ceguera espiritual también. Tú dices, Shirley, ¿cómo? Vamos a la palabra, te lo voy a mostrar por la palabra, porque el hermoso y bello Espíritu Santo me llevó, así que quiero compartirlo con ustedes, ¿verdad? Eh, para gloria y honra del Espíritu Santo, que es el que me guía y me lleva, ¿verdad? Y me disciplina. Así que vayan conmigo a Números 11, ¿verdad? Versículo 4 dice: entonces la gentuza extranjera que viajaba con los israelitas comenzó a tener fuertes antojos por las cosas buenas de Egipto. Y el pueblo de Israel también comenzó a quejarse. Oh, si tuviéramos un poco de carne, exclamaban. ¿Cómo nos acordamos del pescado que comíamos gratis en Egipto y teníamos los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos que queríamos? Pero ahora lo único que vemos es este maná. Hasta hemos perdido el apetito. Estamos viendo un pueblo malagradecido, estamos viendo un pueblo que fue sacado de la esclavitud, ¿verdad? Ellos eran esclavos del faraón de Egipto y sí, puede ser que comieran buenísimo, ok, pero los maltrataban, los humillaban, los hacían trabajar duro, este, y muchas cosas más, ¿verdad? Dentro del maltrato, todas las cosas que puede abarcar el maltrato. Y entonces estamos viendo aquí en esta palabra que el pueblo prefería entonces estar esclavizado y oprimido comiendo bueno que estar en libertad comiendo siempre maná. Y aquí tenemos la primera ceguera espiritual. No porque allá yo comía bueno, pero era oprimida, pero era esclavizada, pero me maltrataban. Y, y vamos a abundar, vamos a escudriñar esto. Este, ¿Cuántas veces estamos en situaciones, ¿verdad? Que, que no somos, en las que no somos valorizados, este, no nos tratan bien, esto y lo otro, pero quizás por costumbre, por el miedo a salir de ahí, ¿verdad? Por el miedo a, a lo nuevo, a lo diferente. Eh,
nos quedamos en el mismo lugar, en el mismo sitio. No sé, esto puede implicar quizás con una pareja, puede implicar en un trabajo, puede aplicar eh, no sé, en algún tipo de conformismo, en alguna otra situación, este, quizás hasta en una misma enfermedad, que seas de los que dice, no, pues si Dios quiere que me sane, pero no entras en ayuno, no entras en adoración, en oración, en clamor, intercesión, en trabajar en esa fe, diciendo, tú lo puedes hacer, yo te entrego todo. Hay muchas áreas en las que podemos entrar en esta ceguera espiritual, ¿verdad? En este caso, eh, y te invito a que te analices y, y puedas descubrir, ¿verdad? Junto al Espíritu Santo, porque sin Él nada puedes hacer. Pero junto al Espíritu Santo, si hay alguna área de tu vida en la que estás teniendo ceguera espiritual, vamos para la segunda. En el versículo 11, ahí mismo el número 11, Moisés, vemos que le dice a Dios, ¿por qué me tratas a mí tu servidor con tanta dureza? Ten misericordia de mí. ¿Qué hice para merecer la carga de todo este pueblo? ¿Acaso yo los engendré? ¿Los traje yo al mundo? ¿Por qué me dijiste que los llevara en mis brazos como una madre a un bebé de pecho? ¿Cómo puedo llevarlos a la tierra que juraste dar a sus antepasados? ¿De dónde se supone que voy a conseguir carne para toda esta gente? Solo no puedo soportar a todo este pueblo, la carga es demasiado pesada. Si esta es la manera como piensas tratarme, sería mejor que me mataras. Hazme ese favor y ahórrame esta miseria. Estamos entrando ahora a una segunda ceguera espiritual. Estamos hablando de que Moisés hablaba con Dios cara a cara, ¿verdad? En su presencia. Estamos hablando de que Moisés, ¿verdad? Hizo milagros frente al faraón, la mano con lepra, después ya no, la vara que se convirtió en serpiente. Estamos hablando de que Moisés dirigió al pueblo y en su cara el mar se abrió, se dividió y ellos pasaron en tierra seca. Estamos hablando que Moisés vio cómo después de ellos pasar, Dios vuelve y junta los mares y los egipcios mueren ahogados. Estamos hablando de que Moisés, viendo estos milagros, y aparte viendo que Dios te está mandando maná del cielo, ¿ok? Estás en el desierto, pero no estás pasando necesidades. Estás en el desierto, pero Dios está cubriendo el sol de día con una nube y te está dando fuego de noche para el frío. O sea, estamos hablando de Moisés, el que experimentó la presencia de Dios, el que hablaba directamente con Dios, porque en su misma palabra dice, un poquito más adelante, cuando los hermanos de Moisés, Aarón y la hermana, empezaron a criticarlo y Dios mismo los jala y les dice, de toda mi casa, Él es en quien confío. Yo le hablo a Él cara a cara, con claridad y no en acertijos. Eso lo encuentran en Números 12, 8. Y eso es más adelante. Y entonces estamos hablando de que Moisés, el que ve el poder de Dios, que lo tiene ahí frente a frente, ahora se dejó llevar
¿verdad? Por los comentarios de la gente y entró la ceguera espiritual, porque en vez de él ser agradecido y acercársele a Dios y decir, Dios mío, yo te doy gracias porque tú nos has rescatado, te damos gracias porque tú nos has alimentado, te doy gracias, Señor mío, porque tú pusiste en mí esta responsabilidad y esto significa que tú confías en mí, porque soy el único con el que tú hablas. Y en vez de alabarlo ¿verdad? Si acaso, después decirle, Dios mío, mira esta gente ingrata, esta gente malagradecida, ¿será que tú en tu misericordia, tú le envías algo, un menucito diferente mañana? Tú sabes, no, él entró a quejarse también. Entonces, vemos, ¿verdad? Que obviamente, ¿verdad? Dios ve esto mal, se enoja, ¿verdad? Con los comentarios del pueblo. Y entonces hay otro factor que yo quiero que ustedes vean aquí. Y es que Moisés tenía el Espíritu Santo. Y a pesar de tener el Espíritu Santo, él estaba en ceguera espiritual porque dejó que esos comentarios entraran, cayeran aquí en la mente y de la mente son alimentados y bajan al corazón. Cuando bajan al corazón, entonces sale por la boca. ¿Qué pasa cuando eso pasa? Cuando alimentamos pensamientos que son contrarios a Dios y bajan a nuestro corazón, y ahí es que empezamos a actuar de una manera que a Dios no le agrada y podemos pecar. Estamos pecando. ¿Por qué estamos pecando? Ahora mismo, cuando estás en una ceguera espiritual, no puedes ver, ¿verdad? El pecado. Estás pecando, pero no lo puedes ver. Y entonces, gracias a que tenemos el Espíritu Santo, pues Él, ¿verdad? Si nosotros se lo permitimos, Él lo trabaja en nosotros, nos sigue dando madurez espiritual, Él nos sigue formando nuestro carácter, nos sigue enseñando y revelando nuestras faltas para que nosotros, ¿verdad? Nos podamos corregir, nos podamos arrepentir ante Dios y pedir perdón, ¿verdad? Y seguir trabajando junto a Él mano a mano, porque mi gente, de verdad que sin el Espíritu Santo no somos nada. Yo sin Él, de verdad que no. Gracias Espíritu Santo, para su gloria y honra. Entonces, quiero que vayas conmigo ahí mismo el número 11, porque entonces Dios decide que reúna delante de él a 70 hombres que sean reconocidos como ancianos y jefes de Israel. Los lleva al tabernáculo para entonces él tomar del espíritu de Moisés y poner sobre ellos también, ¿verdad? Para que lo ayudaran, para que entonces esa carga tan pesada que estaba diciendo Moisés, pues Moisés pudiera delegar, ¿verdad? La responsabilidad un poco. Entonces vemos que Moisés, teniendo el Espíritu Santo, siendo el profeta, siendo el mensajero de Dios, el que hablaba de frente, el que a Dios le hablaba clarísimo, tenía ceguera espiritual, ¿verdad? Y como unos comentarios pueden llevarte a, si tú no cuidas tu mente, si tú no cuidas, mi pastora Jessica, que Dios la bendiga, Dios la usa de manera poderosa, dice la torre de control. Y así nosotros le llamamos, esta es nuestra torre de control. Y entonces todo lo que llega aquí, si lo alimentas y vas al corazón, ya salió por la boca, y entonces lo que va a salir de tu boca es negatividad, veneno, etc. Pero enfocándonos en la ceguera espiritual,
¿Qué te quiero decir con esto? Te quiero decir que puede ser un cristiano, que puede ser un profeta, que puede ser un evangelista, que puede ser hasta, tú puedes ser hasta un pastor y puedes estar teniendo ceguera espiritual. Quiero que en este caso, ¿verdad? Estas personas se les llamó pues, glotones, básicamente. Sabemos que la glotonería es pecado, pero quiero abundar en esto, porque el hecho de no cometer el acto no significa que no estás pecando, porque tus pensamientos de comida están por encima de los pensamientos de Dios. Entonces, ¿a qué voy con esto? Para que veas que si tus pensamientos están en una cosa, taquiti, 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 todo el día, estás teniendo idolatría, estás pecando igual. Shirley, ¿qué tú me estás queriendo decir? Te estoy queriendo decir que tú, cristiano, que no bebes, que no fumas, pero entonces estás todo el día pensando en comida que voy a cocinar. Entonces no has terminado de cocinar y que vamos a comer más tarde, que vamos a cenar, que vamos a cocinar mañana, por la tarde, por esto. Hay un antojito de aquí, hay esto. Y hay personas, y me identifico, que somos rutinarios. Yo tengo una rutina con mi nena y para que ella me funcione, según yo, para que ella me funcione, ¿verdad? O ha sido el método que adoptamos, ¿verdad? En el que ambas funcionamos, vamos a ponerlo así. Pero entonces yo estoy todo el día. Hicimos esto, nos falta esto y esto hasta la hora, y esto, y pa. Y entonces, estoy pecando. ¿Por qué? Porque estoy dejando que mis pensamientos, ¿verdad?, controlen mis actos, me manipulen. Entonces, recuerda que la carne siempre quiere manipularte. La carne es lo contrario. Tú no quieres vivir por la carne, como decía Pablo. Nosotros cuando nos bautizamos, cuando recibimos el Espíritu Santo, cuando aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, morimos a nuestra carne, ¿verdad? Para entonces vivir en el Espíritu, ¿verdad? Entonces esa es nuestra lucha constante. Y el enemigo siempre busca cosas por donde meterse y es tan sutil que cualquier cosita. Y yo lo que he visto mucho, y vuelvo a decirlo, yo me identifico, es por la comida. Veo mucho, entonces el Espíritu Santo me llevó y aquí mismo ahorita acabo de darme cuenta cómo se conecta con esta palabra, porque el Espíritu Santo me llevó ayer al pecado de la sensualidad. Y lo voy a buscar. Eso está en Efesios 4:17. Y para resumir, Pablo pide que dejen la sensualidad, el engaño, las mentiras, el robar, el lenguaje grosero, ofensivo, bla, 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 bla. Un montón de cosas, ¿verdad?, que son pecados. Y cuando yo veo la palabra sensualidad, pues yo la relaciono con pecado sexual, ¿verdad? La inmundicia, todo lo que tiene que ver con satisfacción sexual. Pero me llamó tanto, y era el Espíritu Santo trabajando en mí, porque cuando entonces lo busco, dice que es gusto por placeres físicos. Te estoy hablando de que Pablo mismo te está diciendo que dejes la sensualidad, que es un pecado, que es impureza. Que la sensualidad no es solo pecados sexuales, inmoralidad sexual. Te estoy diciendo que es todo gusto por placeres físicos. Y cuando me meto en ese tema más de fondo, es placeres por comida,
placeres por ejercicio, placeres por actividades, es ese gusto, ese placer, hay muchos cristianos que yo veo, ay, un cafecito ahora, ay, qué rico, bla, bla, bla. Y entonces están todo el día pensando en café. Mi amor, cariño, estás en pecado. Aunque no lo creas, si tú tienes un balance, si tú puedes estar todo el día sin el café, no pasa nada. Pero recuerda, puede que no te hayas bebido el café en todo el día, pero si estuviste todo el día con el pensamiento en el café, estabas poniendo tu mente en todo momento idolatrando el café. Y entonces ahí esto es un resumen de la ceguera espiritual. Esto a mí me cogió y me hizo así, muchas veces. Y nada, Dios lo trabaja con uno para que uno pueda llevar la palabra, para que uno pueda, ¿verdad?, abrirle los ojos a las otras personas. Cada caso es distinto, lo puedes aplicar en diferentes áreas de tu vida, como te decía al principio, pero trabájalo con Dios, trabájalo con el Espíritu Santo, Él te va a guiar. Así que nada, Dios me los bendiga. Un abrazo.